I don't agree. I think the internet. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. Quizá no sea buena idea que mires esto justo antes de irte a dormir. Se trata de una compilación de 3 historias aberrantes y, escucha bien, reales. Cuando hablamos de la Deep Web o Dark Net, ese rincón podrido de Internet, todo es igualmente perturbador. Les prometo que estas 3 historias te van a dejar la mente dando vueltas mucho después de apagar la luz. Van a cuestionarse cuánto puede soportar la humanidad antes de reventar y cuánto puede soportar su propia cabeza al saber que esto está pasando ahora mismo, mientras ustedes ven este video. Si están listos para eso, quédense. Si no, cierren la pestaña ahora, porque una vez que empiece, no hay vuelta atrás. El periodista e investigador británico Carl Miller, junto al hacker Chris Monteiro, dedicaron años a rastrear un sitio en la Dark Web que ofrecía servicios de asesinos a sueldo. Sicariato, supuestamente vinculado a mafias serbias. El portal parecía profesional. Aceptaba pagos en Bitcoin y exhibía una kill list, por su traducción del inglés, lista de asesinatos, con pedidos reales. La lista tenía nombres, direcciones, fotos y motivos detallados de víctimas potenciales. Incluso mostraba imágenes de supuestos ejecutados, como un macabro catálogo de trofeos, para que el cliente supiera que estaba en un sitio de verdad. Se interceptaron cientos de órdenes pagadas, y lo que más les impactó fue el perfil de los clientes, de aquellos que pedían matar a alguien. Personas comunes, gente atrapadas en divorcios amargos, rivalidades laborales o incluso disputas hereditarias. La investigación explotó a mediados de 2025 cuando, según sus propias palabras, se les salió de control. Un caso particular giró en torno a un hombre de mediana edad de Seattle, Estados Unidos. Monteiro se había infiltrado fingiendo ser un sicario, con el objetivo de captar encargos y analizar a los contratantes. En ese rol, lo contactó un usuario con el nick Pork Jedi, quien confesó estar absolutamente harto de su exmujer y ofrecía $25,000 por matar, simulando un asalto fallido. Monteiro, el hacker que se hacía pasar por sicario, aceptó, entre comillas, el trabajo y mantuvo una larga correspondencia con su cliente, recopilando datos sobre la mujer para alertarla. Cada vez que Pork Jedi insistía en actuar, Monteiro dilataba con excusas. Ponte en su lugar. Pero la frustración del cliente crecía. Primero ofreció más dinero. Luego hizo amenazas directas. Aún así, Monteiro no tenía la dirección exacta de la víctima. No sabía quién era en realidad. Si las cosas se retrasaban más, corría el peligro de que este tipo intentase contratar a otro sicario.
esta vez uno real. Combinando las habilidades de hacking de Monteiro con el talento investigativo de Miller, el equipo identificó por fin a Port Jedi. Cuando lo localizaron y alertaron a las autoridades, el shock fue devastador. William Smith, de 48 años, había sido arrestado una semana antes. Port Jedi, es decir, William Smith, frustrado por la demora de su sicario, había tomado una escopeta y asesinado él mismo a su mujer de 3 disparos, uno en cada seno y otro en la cara. Miller contactó personalmente a decenas de víctimas potenciales para advertirles, enfrentando incredulidad inicial, ya que muchos lo tomaron por una broma o una estafa. Su trabajo, detallado en el podcast Kill List y en charlas como las de TED en 2025, permitió entregar 175 órdenes, ni más ni menos, pagadas a autoridades internacionales, logrando decenas de arrestos. Pero el verdadero peligro de ese sitio no eran los sicarios en sí mismos, muchos de los cuales resultaron ser simples estafadores que se quedaban con el dinero de sus clientes sin intención de cumplir. El peligro real radicaba con los propios contratantes, personas que, al verse frustradas por la espera o el engaño, daban el paso definitivo y cometían el crimen con sus propias manos, habiendo ya cruzado el umbral mental de decidir matar. El caso de la exmujer de William Smith, lamentablemente, no fue el único y mucho menos será el último. Ese sitio web tenía 175 órdenes pendientes. El negocio del sicariato es muy lucrativo. Estas cosas sí pasan en el mundo real. La historia que acabas de escuchar es real. En marzo de 2025, una mega operación internacional coordinada por Europol y liderada por autoridades alemanas y neerlandesas irrumpió en uno de los horrores más profundos de la dark web. Kidflix, una plataforma lanzada en 2021 que operaba como un siniestro Netflix. Si tienes conocimientos de inglés básicos, sabrás que la palabra kid es niño. Y si tienes la mente lo suficientemente sucia, ya te habrás figurado que Kidflix se dedicaba al material ilegal con niños. De ahí su nombre, que evoca directamente las edades de las víctimas. El sitio no solo permitía descargar, sino también reproducir en streaming videos atroces calificados como CSAM, siglas que YouTube no permite que traduzcan. Kidflix albergaba más de 91.000 videos únicos, sumando un total de 6.288 horas de contenido ilegal. Aberrante, gran parte del cual era desconocido para las autoridades hasta entonces. En un modelo que gamificaba el horror, los usuarios, 1.8 millones registrados en todo el mundo entre 2022 y 2025, pagaban en criptomonedas para obtener tokens de acceso y ganaban más al subir material nuevo ellos mismos. También verificaban títulos o categorizaban videos y los usuarios recibían compensaciones por ello. En promedio,
se cargaban 3.5 videos nuevos por hora a Kitflix, convirtiendo el abuso en un negocio rentable y global. El 11 de marzo, fuerzas alemanas y neerlandesas incautaron los servidores principales, que en ese momento contenían 72.000 videos activos. La operación Stream, iniciada en 2022 e involucrando a 35 países, identificó a 1.393 sospechosos, pero arrestó solo a 79, aunque al menos rescataron y protegieron a 39 víctimas. Solo 39. Chicos que pudieron ser identificados en el material y puestos a salvo. Europol la catalogó como su mayor operación histórica contra la explotación de menores, destacando cómo estas plataformas no solo distribuyen el mal, sino que lo monetizan y lo incentivan, transformando el sufrimiento en un ecosistema criminal autosostenible. Los éxitos iniciales fueron celebrados. Decenas de allanamientos simultáneos, miles de dispositivos confiscados y una red global parcialmente desarticulada. Pero meses después, en el otoño del año 2025, un escándalo sacudió los cimientos de la investigación y obligó a cuestionar los límites humanos. Uno de los investigadores principales del equipo bávaro, un analista forense digital con años de experiencia en casos de CSAM, conocido por su dedicación incansable, fue descubierto al copiar para uso personal miles de videos de la plataforma incautada. Miles de videos que involucraban a niños. Inicialmente, este investigador descubierto infraganti justificó la acción como análisis adicional en un disco externo privado, pero las evidencias internas revelaron un patrón de acceso repetido y prolongado fuera del horario laboral, sucumbiendo gradualmente a las mismas perversiones que juró combatir. El caso explotó en un escándalo mediático y judicial. El investigador fue suspendido, procesado por posesión ilegal y obligado a someterse a evaluación psiquiátrica. Sus colegas lo describieron como un hombre roto por dentro, alguien que había revisado horas interminables de material extremo sin el apoyo psicológico suficiente. El incidente no solo costó su carrera, sino que abrió un debate profundo en Europol y agencias internacionales. ¿Cuánto puede soportar una mente humana la exposición constante a ese tipo de horror sin contaminarse? Estudios previos ya advertían del riesgo de trauma vicario, estrés postraumático y desensibilización en analistas forenses. Pero este caso lo hizo tangible y urgente. Hace muchos años, en este canal, subí un video titulado El hombre que vio lo peor de Internet, el cual versa precisamente de esto. Un moderador de Google catalogando y censurando toda la inmundicia de Internet. Inmundicia a la que se veía expuesto todos los días, con catastróficos resultados a su salud mental, tan solo pocos meses después de empezar el trabajo. En el presente, la operación Stream salvó vidas y golpeó duramente a una red monstruosa, pero también expuso una verdad incómoda. Incluso los guardianes pueden caer si no se protegen adecuadamente. Desde entonces, se impulsaron protocolos obligatorios de rotación, terapia y límites de exposición, recordando que en la lucha contra la oscuridad, preservar la humanidad de quienes la enfrentan es tan crucial como derrotar al enemigo.
A lo largo de 2025, organizaciones alertaron sobre una crisis sin precedentes. El material de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial se multiplicó de forma alarmante, no solo en foros de la dark web, sino extendiéndose a la web abierta y redes sociales. Reportes indicaron un aumento histórico en imágenes de abuso infantil online desde décadas anteriores. Pero el verdadero boom ocurrió recientemente. El verdadero boom llegó con la inteligencia artificial. En la primera mitad de 2025 se verificaron 1.286 videos ilegales generados con inteligencia artificial, frente a solo 2 en el mismo periodo de 2024. Las páginas web dedicadas a este contenido subieron un 400%, es decir, de 42 a 210. Herramientas generativas de código abierto y software a medida permitían crear deepfakes hiperrealistas. No solo víctimas ficticias, sino basadas en fotos reales de niños y adolescentes extraídas de redes sociales, álbumes familiares o incluso fotos escolares subidas a Instagram y Facebook. Este desarrollo explosivo de herramientas personalizadas, fácilmente accesibles y compartidas en comunidades underground, tuvo consecuencias terribles más allá de los círculos criminales tradicionales. Miles de menores, ya en la adolescencia o preadolescencia, comenzaron a descubrir material obsceno de sí mismos circulando en Internet. Videos e imágenes falsos creados por alguien cercano. Por ejemplo, un familiar directo que usaba fotografías inocentes, de vacaciones, de cumpleaños o en perfiles públicos, para entrenar modelos de inteligencia artificial y generar contenido explícito y degradante a costillas de ellas y ellos. Estas víctimas, al confrontar la viralización de deepfakes que las mostraban en situaciones íntimas inventadas, sufrían un trauma profundo. Piensa en la humillación pública, en el acoso escolar, en el aislamiento social y en una devastadora crisis de identidad. Imagínate que hacen deepfakes pornográficos de ti y empiezan a circular en tu escuela. Muchas víctimas caían en depresión severa, ansiedad paralizante y pensamientos suicidas, al sentir que su imagen real había sido irreversiblemente contaminada. Organizaciones reportaron un aumento en casos de sextorsión y daño psicológico, donde la inteligencia artificial eliminaba la necesidad de abuso físico previo, pero amplificaba el sufrimiento emocional. Ofensores en foros dark web compartían guías para mejorar modelos de inteligencia artificial para estos menesteres, llamando a los creadores artistas y celebrando la rapidez de la tecnología. Esto complicaba enormemente la detección, ya que muchos deepfakes no coincidían con bases de datos de víctimas reales y el rescate, inundando la web con material nuevo sin necesidad de abusos físicos adicionales. Watch Dogs advertían que el volumen del material explícito ilegal podía explotar por completo en los próximos años, normalizando fantasías depravadas, alimentando la demanda real de abuso y desafiando a las autoridades en una carrera tecnológica perversa. Uno de los casos más trágicos que simbolizó esta ola de horror fue el de Zoe Graham, una joven de 16 años de Chicago. En el verano de 2025, Zoe descubrió un video deepfake
que se había viralizado en redes y foros. En él, generada con la herramienta de inteligencia artificial a medida conocida como Picpot, un software underground sin ningún tipo de autocensura que permitía entrenar modelos con fotos para crear escenas hiperrealistas, se la veía a la pobre Zoe manteniendo relaciones inapropiadas con su propio abuelo, usando imágenes inocentes de reuniones familiares. El responsable, según investigaciones posteriores, fue un familiar cercano que había sucumbido a perversiones ocultas, facilitadas por la accesibilidad de estas herramientas. La viralización del video falso devastó a Zoe. El acoso en su escuela, las burlas en línea y la traición familiar la hundieron en una depresión abrumadora. Incapaz de soportar la humillación y el sentimiento de violación digital, Zoe decidió tomar la peor de las decisiones en septiembre de 2025 luego de vivir un infierno. Su caso no fue aislado. Expertos estimaron que decenas de adolescentes enfrentaron consecuencias similares ese año, con un aumento alarmante en intentos de autoeliminación relacionados con deepfakes personalizados. Esta crisis impulsó llamadas urgentes a regulaciones más estrictas sobre las herramientas de inteligencia artificial generativas, plataformas que alojan contenido y la responsabilidad de los desarrolladores también. Pero para víctimas como Zoe y miles de otros menores, el daño ya era irreparable. La tecnología, diseñada para crear, había destruido vidas inocentes en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto nos lleva a reflexionar que el futuro puede ser muy oscuro. Por favor, cuiden a sus hijos. Ellos están viviendo o vivirán cuando nazcan en un mundo absolutamente extraño que a nosotros los adultos se nos hace inusitado y a veces difícil de entender. Por favor, no nos quedemos atrás. Si tú eres una de esas personas que desde muy temprano se vio expuesta a cosas indebidas gracias a Internet, imagina que para esta nueva generación lo que te pasó a ti será igual, pero 20 veces peor. Ponte en el lugar de un niño. Por favor, dale pulgar arriba a este video para poder seguir haciendo informes así. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.